Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Conversando. Les habla Manuel Escorzajoyle y estamos en Radio Televisión de Radio Miraflores, espacio que dirige Jorge Ceballos. El Perú se acerca de a pocos a Italia y es posible que esta semana la alcance. Y no solamente eso, sino que después muy probablemente alcanzará al Reino Unido. Y nosotros que tanta dificultad tenemos para salir adelante en los deportes, el fútbol, etcétera, ahora resulta que estamos primeros en el ranking, o empezamos a estar primeros en el rating, pero de la pandemia. Y hoy el Perú empieza a abrir sus puertas de a pocos, para algunos con inmensa ilusión económica, para otros con desesperación, y para otros también con temor y hasta zozobra. Lo que venga es quizá una incertidumbre, y creemos que es muy importante consolidar diversos puntos de vista, no solo el sociológico y el médico, sino también el político. Por lo mismo, hoy tenemos el agrado de tener en este espacio al doctor Jorge del Castillo. No necesita presentación, pero sí voy a recordar que ha sido alcalde de Lima, congresista y presidente del Consejo de Ministros, de manera que es una persona con muchísima experiencia en el manejo del poder y supongo yo también en el manejo administrativo y alguna luz, esperemos, o estoy seguro de ello, nos va a dar. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Manuel, es muy grata esta invitación para conversar. Y además te quiero comentar que yo tengo por Radio Miraflores un aprecio súper especial, porque fue la radio en la que yo empecé mi vida política. Cuando no era regidor, no era alcalde, no era nada, ¿no? Pedro Roncallo, ¿no? Enrique Llamosas eran los conductores de ese tiempo, en las que no había pues fax, no había internet, no había nada de eso. O sea, yo vivía en Barranco, entonces tenía que ir hasta la avenida Macocapac, ahí en Macopac fue después. Antes era, creo que Alcanfores, me parece que me quedaba en la radio. Bueno, y ahí hice mis pininos en la política, así que es muy grato después de tanto tiempo, imagínate. ¿No? Y es una radio además que según entiendo siempre ha tenido una muy firme posición democrática. Sí, Jorge, ¿qué hacemos ante esta situación globalizante, pero que está empezando a encerrar por dentro también a nuestro país? ¿Cuál es tu mirada global y nacional del tema de la pandemia, obviamente? A ver, tú has dicho una palabra que es la clave del tema. Es una incertidumbre el asunto, ¿no? Empezó como incertidumbre y lamentablemente sigue en ese modo de incertidumbre. Y esta es una cosa que no hay que desconocer que ha agarrado al mundo desprevenido. Así que yo quiero empezar bajo la premisa de que las cosas que se hayan hecho, para bien o para mal, no nacen de un acto de mala fe. Puede haber desconocimiento, falta de experiencia, impericia, vamos a decir así, ¿no? De repente no haber tenido el roce suficiente para saber a quiénes convocar, y aquí viene una primera apreciación. Este problema no es solo un problema médico, como algunos pueden creer. Este es un problema global. Este es un problema integral que merecía una mirada holística del asunto, donde se maneje tanto el aspecto médico como la infraestructura, las mascarillas, el oxígeno, las medicinas, las camas, el transporte público, el transporte interprovincial, los vuelos aéreos, el control en el aeropuerto, en fin, una mirada completa. O sea, esto debió manejarse con más gerencia, ¿eh? Con más gerencia, con mejor gestión, a eso me refiero, con manejo y experiencia logística, que no la veo por ningún lado, ¿no? Porque fíjate, por poner un par de o dos o tres ejemplos, el oxígeno, ¿cuándo han empezado a preocuparse? En el día 82. 82. En las medicinas, en el día 67. Ya, no sigo hablando de mascarillas y de respiradores porque ya estaríamos peor todavía. Entonces, no, y además el tema de los mercados, que es una cosa de sentido común y el metropolitano, pero son errores del gobierno, de falta de análisis, de capacidad de previsión,
¿O también forma parte de una historia estructural que tiene nuestro país? No, pero es que lo que pasa es que las crisis hay que manejarlas convocando a más peruanos. Yo tengo la impresión que lo que ha cometido el error el gobierno es de cerrarse en ellos mismos y aparte del gabinete ministerial y unas cuantas personas más, nada más, ¿no? La Fuerza Armada, por ejemplo, que hubiera podido cumplir un rol mucho más eficiente si es que se hubiera convocado, como reclamó el almirante Montoya, el Consejo de Defensa Nacional, pues se le ha usado para algunas cosas, ¿no? La Fuerza Armada, seguridad en calle, que hubiera podido pero no en la logística distributiva. Y el error propio de la inexperiencia, no de la mala fe, repito, es, por ejemplo, reducir horas en la calle, por tanto, más concentración en la calle, especialmente en los mercados, ¿no? Salió un señor a decir, vamos a hacer georreferencia por los teléfonos para saber dónde están. Pues no necesitaban ninguna georreferencia para saber que los mercados eran el punto. Y si tú, encima, distribuyes un bono y dices que se cobren en los bancos, pues era un segundo punto que sin ninguna georreferencia era obvio que era un centro de contaminación, como ha pasado, ¿no? Entonces, no es tarde bueno, es un poco tarde por el daño causado, pero nunca será demasiado tarde para tratar de corregir las cosas. Entonces, nosotros, por lo menos en lo que a mí respecta, hay un grupo de personas que me apoyan, me asesoran, me orientan. Hemos ido dando una serie de sugerencias, porque no nos vamos a poner en el plan criticón de que todo está mal, ¿cierto? Sugerencias, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo de más allá. Entonces, damos una mirada, por ejemplo, al reciente apoyo económico que se ha dado a un conjunto de empresas, lo cual me parece bien. Era indispensable que el país revive. El problema es que se repite una cosa inveterada en el Perú, que es la inequidad, ¿no? Ejemplo, a grandes estudios de abogados, por lo menos, mira, entre 3 estudios se llevan 15 millones de soles. 3 estudios, 15 millones de soles. Yo decía que dimos una sugerencia al gobierno, especialmente al sector agrario, cómprenle la papa a los agricultores de la zona altoandina del Perú, de Huancavelica, de Purímac, que tienen la papa botada, porque como no hay restaurantes, se han quedado con la papa botada, van a perder la plata, la cosecha y por tanto la plata, se van a poner más pobres porque ya son pobres. ¿Y cuánto cuesta comprarles? Es 10 millones. 10 millones. En Lima, 3 estudios se llevan 15, por no hablar de los grandes grupos empresariales que se están llevando decenas de millones de soles. Entonces, hay un error, yo diría, Jorge, de enfoque global. Sí, te escucho. sí. El día de hoy ha salido una información que dice, quizá repito con un margen de error, pero es mínimo el error, que el 8% del dinero que el gobierno otorgó para préstamos de emergencia, Reactiva Perú, ha acaparado el 73% del dinero, ¿no? Y en esa situación, además, incluso hay empresas de algunos bancos que han pedido su préstamo y que este ha sido aceptado, lo cual habla, de todas maneras, de una gran falta de equidad y de una falta de visión y hasta de democracia en el manejo, por supuesto, de la emergencia. Pero paralelamente hay un enorme sector de la población que se pregunta, ¿dónde están los líderes políticos? Podemos dar muchos nombres, no voy a dar ninguno. Y a esos líderes políticos se puede aumentar además la enorme cantidad de candidatos que prometieron el oro y el moro en las últimas elecciones y que ahora están absolutamente mudos. Entonces, y lo digo con muchísimo respeto porque los dos somos peruanos y queremos a nuestra patria, este paquete llamado Perú pareciera que no es del gusto de alguna gente que prefiere guardar silencio y no hablar en momentos en que el país, como usted bien dijo al comienzo, más necesita de diálogo, de participación y de comunicación. ¿Cuál es su opinión de esto? Por ejemplo, esta concentración, ¿no?, de estos créditos en pocas empresas
Eso es un agravio al principio de equidad, ¿no es cierto? Porque si algo tenía que haber habido acá, era equidad. Y si alguien resulta más golpeado en esta crisis, es los sectores más pobres del país, las zonas marginales, las zonas de esas personas que no tienen trabajo o que lo han perdido. Entonces, no es que no tengan derecho a algunas empresas, pero si hubiera habido una inteligencia mayor en el gobierno, hubiera orientado las cosas apropiadamente. Pero no, agarran la plata del Banco Central que le entrega de buena fe, se la da COFIDE, COFIDE se la pasa a los bancos y los bancos la prestan a su mejor real saber y entender, ¿no? Por ejemplo, esta inequidad de que el 8% se lleva el 73% de los fondos, pues es un ataque al sentido común. Y claro, ¿qué es lo que han hecho? Se cuidan. El grupo bancario A les presta a las empresas del grupo bancario B. Y el banco B le presta a las empresas del grupo bancario A. O sea, se hacen, así como en el Congreso cuando criticaban que por qué un parlamentario contrataba a la comadre del otro y al primo del de más allá, ¿no? Bueno, eso en miniatura se convierte acá en una cosa mayúscula de millones, de millones, de millones, ¿no? Entonces, eso por un lado, que es ya, hemos tocado ese tema, creo que es muy grave y que el gobierno no puede mirar al techo. He puesto el ejemplo de los 10 millones de la papa, que no solamente son los empleados de esos 3 estudios, son miles de campesinos, miles y miles de campesinos de la zona altoandina principalmente, a las cuales, claro, a ellos no les llegó el bono rural, ellos no tienen prensa, nadie les hace caso, no sé, son quechua hablantes, altoandinos, son pobres, misios, cholos, como quieras llamarlo, ¿no? Siempre en el desprecio racial que también se utiliza. Bueno, pero esa gente quedan al margen. Entonces, por eso digo, este es un tema que debió tratarse con visión de Estado, ¿no? Con un nivel mucho más alto. Yo creo que en ese sentido, el presidente Vizcarra, no obstante la buena fe que puede tener, y no pongo en duda su buena fe, pero le faltó oficio, obviamente. Manejar la región Moquegua, que es la más pequeña del Perú, y la que más recursos tiene, de paso, pasar a gobernar el país en crisis, eso ya es demasiado, ¿no? Entonces, acá vemos que ese es un tema, por ejemplo, me preocupa, y me preocupa que no haya señales de solución, ¿no? Y me preocupa que hoy día sale una encuesta que pregunta de todo, menos la popularidad del presidente, de paso, ¿no? Cuando estaba arriba, siempre la pregunta más importante es, ¿qué opina? ¿Está bien, bien o mal? Bien, 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 90, 80%. Cuando las cosas cambian, pregunta otra cosa. Bueno, muy bien, pero de esa otra cosa nos damos cuenta que la mayoría pide que se acabe la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya no tienen ni para comer. Entonces, esa mayoría debiera ser atendida. Y creo que sería pertinente, mira Manuel, que el gobierno evalúe técnica y científicamente la posibilidad de cortar la cuarentena o reducirla, ¿no? Reducirla. ¿Por qué, por ejemplo, en la radio, por qué no se va a trabajar? ¿Acaso es una concentración de gente? Nada, ahí una radio se maneja entre 1, 2, 3 o 4 personas, no estás más. Entonces, y así por ejemplo, hay una serie de otras actividades, la minería, la agricultura, que han podido empezar o no pararse como no se han parado en otros países. Hay un tema en este asunto de la pandemia que a mí me tiene motivado. Mira, hemos llegado tarde a las medicinas, hemos llegado tarde al oxígeno, hemos llegado tarde a las mascarillas, a todo hemos llegado tarde. Entonces se produce un desabastecimiento y la consecuencia directa del desabastecimiento por la ley de oferta y demanda es que los precios suben. Entonces no sube por especulación ni acaparamiento, sube porque el Estado no compró con antelación y por tanto los precios se disparan. Entonces, en el futuro inmediato, ¿qué tenemos? Cuando digo inmediato estoy hablando de 2 o 3 meses. Posiblemente la vacuna. Esa vacuna viene siendo trabajada por varios laboratorios. 10 laboratorios en el mundo que están trabajando. En la China, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces,
Un grupo de profesionales peruanos muy calificados, no tienen nada que ver con la política, son profesionales A1, y te los menciono, el ingeniero Delgado Sayán, el ingeniero Antonio Prato, ¿no? Son dos expertos internacionales de muy alto nivel, sugieren que el Perú se ponga en la cola ya de la compra de la vacuna. Mira, Chile ya lo hizo hace 10 días y nosotros acá estamos pensando en no sé qué. Entonces, este equipo le está presentando al gobierno una propuesta. O sea, forme usted el equipo vacuna para que vaya al mundo. Por ejemplo, ese señor Prato ha sido el CEO de varios laboratorios internacionales de primer nivel mundial. O sea, ya está jubilado, tiene el Perú, es peruano. Ese puede ir y hablar de igual a igual. Nuestra Cancillería debería moverse, como lo ha hecho Chile, para tocar los diversos países. El propio presidente de la República debería levantar el teléfono y quedar con algo. Pero no vamos a esperar que la OMS haga la licitación, nos va a llegar a la cola, ¿entiendes? Y cada día que demore la vacuna, son millones que se pierden en el Perú. Este es un tema en el cual yo hoy día me he concentrado como preocupación que tengo. Lo he puesto en dos twitters anteriores al presidente. Ojalá hicieran caso como han hecho. Bueno, no sé si me hacen caso. Yo veo que algunas de las sugerencias que yo planteo después se cumplen. Nunca reconocen la autoría ni nada. No importa, lo importante es que se haga. Y ahora creo que este tema de la vacuna es la más alta prioridad para el Perú y para su pueblo. Comprar Jorge, 30 millones de vacunas no es mucha plata. sí. Jorge, yo coincido completamente con lo que usted acaba de comentar. Yo añadiría un asunto. Inglaterra, el Instituto de Oxford, va a tener 2.000 millones de vacunas, seguramente para mediados de septiembre. Pero ya dijeron que primero son ellos, seguramente Estados Unidos también y la Comunidad Económica Europea. Entonces, no está asegurado que al Perú llegue un avión con 36 millones de vacunas. De repente nos llegan 4 millones primero. Y esto va a generar una enorme crisis distributiva. ¿Qué es primero? ¿El ejército, el sector médico o los maestros? ¿Los transportistas o los miembros de la tercera edad? ¿Lima o las regiones? ¿No? ¿Cuál va a ser la jerarquía de todo esto? Entonces, y esto va a generar corrupción, va a generar lucha, va a generar diferencia de clases, va a generar tráfico negro de vacunas. ¿Cuál va a ser el rol de las clínicas que han estado cobrando por tomar una prueba de sangre en la cual incluso ponían que facturaban gastos del traje cuando los señores de laboratorio tenían el mismo traje todo el día, ¿no? Y lo mandaban después al Ministerio de Salud, al INSA, a hacer? ¿Y cuál va a ser el rol de los laboratorios? Yo pregunto, Jorge, más allá de que vivimos en una constitución de libre mercado, constitución que usted ha presidido también desde la jefatura de gabinete, ¿tenemos que entrar en una acción solidaria o dejar todo esto al garete de libre mercado cuando llegue la vacuna? Bueno, es que primero hay que conseguir la vacuna. Es posible, ¿por qué Chile sí lo puede hacer y el Perú no lo puede hacer? ¿Cuál es la diferencia? Porque Chile actúa, porque Chile tiene un presidente que es un empresario que tiene una visión de futuro ágil, ¿no? Y tiene embajadores que se han movido bajo instrucciones presidenciales y han contactado a los países. Ya lo lograron, ya está en los medios. Entra a la tercera de Santiago para que veas si está la noticia. En el Perú no se ha hecho nada de eso. Un grupo privado, el que he mencionado, lo está preparando y lo va a presentar al gobierno ya. Pero no solamente comprar la vacuna, tienes que comprar las jeringas, tienes que comprar todo el material que es indispensable para esto hacerlo realidad, y tiene que ser un programa que lo tiene que manejar el Ministerio de Salud, no lo puede manejar las clínicas privadas. Un programa, ya se verá en el programa dónde se empieza, cuáles son las prioridades, etcétera, 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 ¿no? Me imagino que los médicos, en fin, hay que ver ahí qué cosa es lo que se define y qué cantidad se puede comprar. Es verdad que algunos países ya casi han topado la producción. Por ejemplo, esta de Oxford la produce un laboratorio sueco que se llama AstraZeneca. Nuestro amigo Prato tiene contacto con ellos.
lo conoce perfectamente. Tiene representante en Lima. Tiene representante en Lima. Los chinos se les puede tocar. Entonces, en Francia, el laboratorio que ha producido, ha comprometido, mira, Francia ha comprometido su producción con Estados Unidos. Se virtualmente se la ha vendido. El presidente Macron ha hecho un reclamo, ha dicho, no señor, acá vamos a entendernos, esto no es, se produce en Francia y se lo llevan allá, ¿no? Entonces, hay un pulseo, acá no podemos esperar que la OMS distribuya, no, aquí hay que adelantarse, porque esto ya ha sido probado, que inclusive cargamentos que iban a un país se los agarran en una escala y no sale de ahí. Entonces, este es un tema en el cual hay que pensarlo, pero para eso se necesita, vamos a ver qué palabra podría decir, tener el roce suficiente, ¿no? Y la visión de Estado para entender. Y cuando digo la visión de Estado, no es que uno tenga que saber, yo de esto no sabía nada, pero si me contacto con personas que saben, si invito y escucho y atiendo a expertos, entonces uno los promueve para poder hacer realidad una aspiración. Si es que este es un tema en que hacemos bien en tocarlo, porque es una cosa para resolver el futuro inmediato. Inmediato. Jorge, ¿y por qué los partidos políticos como partidos no se están manifestando? ¿Por qué su intervención es una intervención aislada? ¿No sería mejor que los partidos políticos se aliaran en este momento al campo de batalla, por lo menos a nivel reflexivo y recomendativo? Mira, sería ideal. ¿Y sabes cuál sería el camino ideal? Que el presidente de la República convoque a los partidos políticos. En otros países han hecho eso. El presidente convoca a los partidos, lo ha hecho España, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Chile, ¿no? Convócalos y toma un acuerdo. Vamos a destinar tanto presupuesto, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Tales medidas. Entonces, eso no se ha hecho acá. Aquí lo que hemos tenido más bien el presidente de la República en televisión burlándose de los partidos. No, aquellos que no han hecho nada, me van a venir a darme 1000 lecciones, esos que son generales después de la batalla y almirantes, burlándose de almirante Montoya, por ejemplo, ¿no? O burlándose del doctor Ernesto Bustamante, que hasta la saciedad hablaba que las pruebas rápidas no servían, ¿recuerdas? ¿No? Lo decía y lo decía y lo decía, y se burlaron de él, ese médico que va de canal en canal, suficiente para que no lo volvieran a invitar de ningún canal. Ahora recién empiezan a reconocer que el doctor justamente tenía razón y que las pruebas rápidas ocultan un falso negativo, produciendo mucho más contaminación, porque tú te confías y te vas y estás contaminando. Entonces, lamentablemente el gobierno no ha abierto esa ventana que creo que podría hacerla, pero igual, yo no tengo ningún cargo directivo en el APRE en este momento, pero creo que si a mí mañana, como he escuchado yo, por ejemplo, al doctor Solari, que ha sido primer ministro y encima médico, ¿no? Y otros que dan un tipo de opinión, Beatriz Merino, por ejemplo, oye, han sido primeros ministros del Perú, algo se les puede escuchar, ¿no es cierto? Alguna idea de buena fe van a proponer. ¿Por qué no abrir esas puertas? No se quiere, sí tiene el grupo ahí cerrado, reducido, ¿no? Eso es lamentablemente lo que se habla. Lo presenta un Bien. partido y vamos a Jorge, encontrar una burla del presidente. me quedo callado un ratito porque hay problemas de comunicación. ¿Me A ver, escucha? sí. Sí. Estamos bien, tu imagen más bien está congelada. Ahora sí, ya. ¿Estamos? Sí. Por momentos, por instantes breves, fragmentos, se va la comunicación. Ya. Jorge, ya que estamos hablando de los partidos políticos, le pido que hablemos un momento sobre las próximas elecciones. Ya. Antes de voy a decir preambularmente algunas cosas, me voy a poner yo mismo como ejemplo. Yo quise participar en las elecciones anteriores. Por un asunto de premura y también de organización, yo no puse que era propietario de un inmueble. Y a raíz de eso fui sacado de las elecciones.
en realidad yo pienso que si bien es cierto actuaron formalmente, se hizo mal en no darme a mí la posibilidad de levantar una cosa tan elemental como declarar algo que está inscrito en el registro público. Acto seguido pasó la fiscalía en lo penal, porque se considera que yo, por haber omitido una información, he cometido un acto de delincuencia, he mentido. Y eso está penado. Y creo que incluso está penado con cárcel. Como además yo fui operado, yo todavía estaba en el plazo para hacer una rendición de cuentas de los gastos de campaña. Yo no gasté un centavo, porque nunca entré a campaña al final de cuentas. Pero no hice ese trámite. Y seguramente si yo postulara en las próximas elecciones, nuevamente sería objetado por este tipo de vicisitudes. El caso más notorio es el del señor Urresti, que entró a la campaña nuevamente 3 o 4 días antes de las elecciones y fue el más votado. Y ahora se viene un conjunto de problemas administrativos. Hay partidos que no han completado la recolección de firmas. Los plazos no se van a cumplir. Las primarias no pueden ser organizadas si es que no son virtualmente, y yo siento que el país no está preparado todavía para ello. Exigen un conjunto de bases, de apertura de bases, pero ¿cómo van a abrir una base si la gente está en cuarentena? Y no pueden salir de sus casas los eventuales militantes. Y todo esto va a producir un atoro en las próximas elecciones. Yo quiero pedirle su opinión, porque esto puede terminar en cualquier cosa el próximo año. Puede terminar en una coladera con filtros donde terminan postulando lo que no deben postular y terminan quedando fuera del poder los más preparados, y van a haber 1.500 problemas en el futuro. Algunos he dado yo incluso a título personal, donde la buena fe se ve confrontada con una aplanadora administrativa que uno siente incluso que, si bien es cierto es legal, es abusiva. ¿Cómo ve las próximas elecciones desde un punto de vista técnico-administrativo? Porque hay gente incluso que dice o que sugiere que quizá deban incluso ser postergadas. Yo la verdad es que no creo que Martín Vizcarra acepte un día más de presidencia, porque se va a quedar con la etiqueta de dictador y para él es su principal preocupación. Pero quiero pedirle, como político y como peruano, una visión de las próximas elecciones en este contexto. Ya, en primer lugar, yo soy muy crítico de todos esos requisitos y prerequisitos burocráticos que ponen para las candidaturas. Finalmente, el contenido de una declaración jurada no importa. A la gente no le importa. Por ejemplo, el señor Urresti ha sido elegido con la más alta votación, pero tiene una imputación penal que le pide, creo que 20 años de prisión por asesinato y violación. Y eso a la gente no le importa, igual voto por él, ¿no? Entonces, el contenido de eso o el error en una declaración sea significativo, me parece que no. O sea, uno puede equivocarse, estudié en tal colegio y hasta cuarto y en quinto me pasé al otro y ya se olvidó porque pasó hace 30 años y por eso lo van a sacar, porque no pusiste una propiedad, de repente no se descargó el registro o simplemente no la pusiste, pero pusiste de buena fe. ¿Qué vas a ganar engañando con una cosa así? Y terminas encima procesado, ¿no? Penalmente. Es absurdo. Y esto pasa porque la legislación electoral, lamentablemente, ha caído en manos de un conjunto de personas que nunca en su vida han hecho política, que están más preocupados en llenar el ritual burocrático, el dato administrativo, ¿no? Pero que no han hecho política y que su obsesión es dónde los agarramos para sancionarlos, cuando realmente deberíamos de estar alentando la formación de partidos. O sea, es una actitud antipartido, una actitud antipolítica en general. Bueno, y ahí tenemos los resultados. Mira, de la que te libraste de no ser elegido en el Congreso, ¿no?
Piensa la parte buena de lo malo, ¿no? De la que te libraste. Porque realmente, ¿qué hemos pasado? De un Congreso que era criticable en buena parte, sin ninguna duda, a un Congreso que es criticable en su mayor parte. Porque no me digas que este Congreso es superior. El otro día ha ido este señor Richard Swing y ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Dónde está el carácter del señor Alarcón para ponerlo en su sitio a un sujeto que se va a burlar ahí de la representación nacional y del país? Y las preguntas, una más inteligente que la otra, por supuesto, ¿no? O sea, pena, daba pena. Yo hasta ahora no veo una persona que descuelle, ¿no? Ahora, ¿en qué se han dedicado a descollar? En plantear proyectos increíbles, ¿no? Uno más increíble que el otro. Desde reformar la Constitución hasta nadie pague nada durante 4 meses. Bueno, a la gente no le gusta pagar. Si tú mañana dices una ley, no se paga impuestos, la gente va a decir que está a favor. 100% en la encuesta, sin duda. Pero hay que tener responsabilidad de Estado. Entonces, vamos a llegar al bicentenario en el marco de esta responsabilidad. Y mira, hay una reflexión que yo quisiera hacer un poco más allá. ¿Quién es el culpable de todo esto? Martín Vizcarra. Él quería deshacerse del Congreso porque tenía su peleita con Keiko y resulta que ha fregado al país. ¿Cuánto costó el referéndum? ¿Cuánto costó la elección de parlamentarios? Entonces, entre una y otra tienes no menos de 500 millones de soles, ojo, no menos de 500 millones en las 2 elecciones. ¿Para qué? Para este desastre. Yo creo que ninguna de estas leyes populistas, hacia las locas, hubiera pasado en el Congreso anterior. Y por último, el fujimorismo ya no tenía 72 parlamentarios, había perdido 20, ¿te acuerdas? Entonces ya no era la amenaza que se suponía, pero era nada más el prurito de decir, cierro el Congreso, ¿no? Y con el aplauso de la gente, qué bien, cierro el Congreso, sin pensar en las consecuencias para el país. Y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Así que la responsabilidad de esas leyes bárbaras no son de Urresti o del señor tal o cual, ¿no? Sino son del presidente de la República que ha hecho dar un salto al vacío. ¿Cómo cree que podía reaccionar un Congreso nuevo a un año de las elecciones? A ver, había que ponerse a pensar un poquito nada más. ¿Cuáles eran las consecuencias de un Congreso nuevo con gente que no salió en la votación anterior y ahora salió en esta? Por tanto, significa que tienen un menor nivel popular, vamos a decir así, o de conocimiento. Entonces, estamos producto de la improvisación y el maltrato de la política. ¿Tiene esto solución? Las elecciones se tienen que hacer, pero como han puesto esta norma que se prohíbe la reelección, entonces cuando estos que han entrado después de un año aprendan ya un poco mejor, y eso es lo que uno demora en aprender. Yo cuando la primera vez que fui parlamentario, el primer año yo estaba mirando y aprendiendo, obviamente. Y tuve grandes maestros, ¿eh? Yo tenía a Luis Alberto Sánchez, a Ramiro Plalé, en fin, y de otros partidos, a Mario Polar, en fin, a Luis Bedoya, uno los veía y aprendía, ¿no? Pero ahora no hay reelección, así que por tanto los que vienen el siguiente año son la tercera fila, ya no la segunda, sino la tercera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el Perú? El salto al vacío es inminente, creo yo. Y una pena que coincida con nuestra celebración del Bicentenario. Vamos a ver, ojalá se pueda hacer algo. Ojalá se puedan unir fuerzas democráticas y repensar las cosas. Pero para eso necesitamos de parte del gobierno también una actitud responsable. Está llevando el Perú el señor Vizcarra por quedar el bien y quizá pensar en una reelección futura. No creo que se quede ahora, pues sería... Aunque él dijo que se iba y después no se fue. Es que su palabra también hay que tomarla siempre con reserva. Acuérdate que él dijo, yo mismo me voy a elecciones y apenas salió del Congreso, no dijo, no, ya no me voy, yo me quedo. Entonces, este es un tema en el cual creo que el Perú merece una profunda reflexión, merece un tratamiento y merece que algunas personas con nivel de Estado pertenezcan al partido que pertenezcan, se puedan juntar y pensar cómo salimos de este embrollo, porque estamos en un embrollo.
La crisis del COVID ha agravado las cosas porque a un país que crecía un poco, pero crecía, ahora nos vamos al decrecimiento. ¿Cuánto va a costar la recuperación realmente? Y hacerlo en este marco de incertidumbre. Porque esta cosa burocrática que tú has contado, que tú has sufrido, se sigue ejecutando ya no en el campo electoral, ya no solo en el campo electoral. Mira, te quiero poner un solo ejemplo. Entre las sugerencias que yo puse, dice, hay que darle espacio para que trabajen los mototaxistas en las zonas marginales, porque hay gente que no tiene seguro, que no recibe bono, son gente joven, es difícil que se enferme, por tanto, con un debido protocolo, llevar un solo pasajero, tener su malla al medio de plástica, ya. Bueno, muy bien, el Ministerio de Transportes lo autorizó, pero hizo un protocolo que tenía 15 páginas. ¿Tú crees por ventura que el mototaxista va a leer 15 páginas? O sea, eso es burocracia. Y si tú lees el protocolo para los médicos emergencistas, tienen 32 páginas. Un médico que no puede ni respirar, que la gente se le muere y está salvando vidas, ¿en qué momento va a ponerse a estudiar un mamotreto de 32 páginas? Nunca. Entonces, ¿por qué unos burócratas en su casa o en su computadora han escrito tal cosa y les parece perfecto? Pero claro, perfecto, parece perfecto. Eso no es práctico. La gente necesita practicidad. Y para que la gente sea práctica, tú desde la cabeza, para eso es el nombre de Estado, tienes que ordenar, oiga, esto es así, esto es así. Hay un equipo que se encargue de la logística, este equipo se encarga de la vacuna, este equipo se encarga de la enfermedad, este equipo se encarga de la reactivación. Y aquí quiero agregar lo siguiente. Yo creo que la señorita ministra de Economía es una buena ministra. Pero me pregunto, ¿cuánto nivel de experiencia tiene en la vida para manejar una crisis, la crisis más grande que ha tenido el Perú en toda su existencia? Quizás después de la guerra. Ha formado un equipo, se ha apoyado con otras personas, lo ha llamado a Luis Carranza, lo ha llamado a, no sé, a Claudia Cooper, a Roberto Dañino, a gente que hayan sido ministros de Economía, se ha juntado con alguien más y posiblemente ella quisiera, pero no la dejan. ¿Por qué? Porque en el proceso Casasola que hace el señor Vizcarra, pues no deja. Entonces, este es un tema que involucra a todos los peruanos y no solamente el gobierno y el gabinete. Este es el problema de todos los peruanos. Y si el Congreso no ayuda, o algunos del Congreso no ayudan por sus actitudes complicadas y propias de su experiencia y que creen que eso es lo... Dice, yo recojo el sentido del pueblo. Claro, el sentido del pueblo dice, no, yo no quiero pagar el agua, la luz, ni el teléfono, ni nada, ni mis deudas. ¿No? Entonces, una ley para que no pagues nada. Eso es viable, eso es serio. Tú puedes dar facilidades, puedes dar fraccionamientos, puedes dar, ¿no? Pero, oye, sí, no pago nunca, no, eso no es serio. Entonces, pero eso pasa porque hay una competencia en el fondo, ¿quién hace más populismo? ¿El ejecutivo o el legislativo? Entonces, mientras no se vea el ejemplo de la cabeza presidencial, lo demás va a seguir siendo un desorden. Y esa es nuestra prevención. Jorge, no es improbable que estemos a puertas de una crisis participativa del gobierno. En su opinión, ¿hay condiciones para convocar con normalidad las próximas elecciones presidenciales? Mira, posiblemente no se den todas las condiciones que se requieren. Ya por lo menos el proceso interno va a zozobrar, ¿no? Pero no hay posibilidad de que no se hagan. Porque si no se hacen, entramos en una etapa mucho más grave y complicada. Entonces, no es bueno. Mira, en Inglaterra, en medio de la guerra mundial, hubo elecciones y Churchill perdió. Imagínate. Entonces, pero Inglaterra ganó la guerra. Entonces, yo creo que hay cosas, hay decisiones que no se pueden dejar de tomar, no se pueden dejar de hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es estructurar las cosas apropiadamente para que se cumpla bien el proceso, ¿no? De acuerdo. Y hay que eliminar esa tontería de la no reelección. Hay que volver a crear el Senado.
porque en el Senado tú podrías llevar a políticos que tienen más oficio, más trámite, ¿no? Entonces equilibra una Cámara con la otra. Si en el Congreso hoy hubiera Senado, no pasarían las barbaridades que están pasando, ¿entiendes? Es elemental, elemental. Para eso sirve el Senado, entre otras cosas. Bien. Jorge, una última pregunta. En su opinión, ¿el candidato de su partido debe ser un militante o un invitado? Yo creo que los sectores democráticos, los partidos democráticos deberían buscar un consenso, ¿no? En estas circunstancias, ir cada uno por su lado no me parecería serio ni responsable. Yo creo que habría que buscar un consenso que salve al Perú de la improvisación, porque con todos los defectos que tuviera de los partidos, pero es gente que se ha preparado a lo largo de la vida para servir al Perú, y no es el improvisado que aparece de la noche a la mañana, sabe Dios, bajo el auspicio de una universidad o algo así por el estilo y nada más. A ver, ¿por qué cree, Manuel, que han ampliado 3 años este tema de reconocimiento de universidades? ¿Por qué lo han ampliado? Ese es el precio, ¿sabe qué? Del voto de confianza hace años. Así que yo creo que una de las primeras cosas que tendría que hacer el presidente es cambiar de gabinete, poner un gabinete de unidad nacional, de más amplio consenso. Yo sé que no lo va a hacer, ¿ya? Porque no le da la voluntad ni el intelecto para eso. Pero creo que eso es lo que le conviene al Perú. Al Perú le conviene un mecanismo de unidad en este momento, que no la hay. Jorge, una pregunta muy personal. Parece una pregunta naif, pero yo la hago con autenticidad. ¿Usted aceptaría formar parte de un nuevo gabinete de transición desde ese 28 de julio? Mira, un gabinete de unidad, yo creo que no hay peruano que se tenga que negar, ¿no? Para un gabinete de unidad. Para un gabinete de más de lo mismo o simplemente reemplazo de personas no tiene sentido. Pero si se trata de un gabinete de salvación nacional, de unidad, que lleve el siguiente proceso electoral en paz, que dé las medidas más apropiadas para salir de la crisis que tenemos, yo creo que todo peruano puede contribuir con todo ese interés. De acuerdo. Una última pregunta, Jorge. Usted ha preanunciado en términos personales, no partidarios, la vocación de generar una convergencia a partir de la organicidad del APRA como iniciativa suya o quizá partidaria. ¿Esta coalianza o alianza incluiría idealmente al fujimorismo? Mira, el fujimorismo, a ver, yo tengo algunos sentimientos encontrados con el Fujimori, ¿no? Ustedes saben que yo los he combatido, pero a morir, digamos, en su momento más duro. Inclusive hago recuerdo que a mí me metieron preso en el golpe de Estado. Jorge, sí, te escucho. Jorge, le pido permiso para una interrupción. Ya. El señor Hurtado Miller comentó en una entrevista el año pasado que el doctor García estuvo escondido en su casa y al final de la entrevista, que creo que la concedió al diario La República, dijo lo que sí, Fujimori lo quería matar. Y usted estaba con el doctor García la noche que entró el ejército a la casa de él. Por eso. Yo no lo imagino usted yéndose corriendo y dejándolo solo a Alan García. De repente los mataban a los dos. Entonces yo entiendo que usted tenga una ambivalencia y una actitud contrariada porque los combate. Decía esto con muchísimo respeto para matizar la pregunta, ¿no? Sí, claro. Así fue. Sí, así fue. Le pregunto, ¿el APRA iría con el fujimorismo en una coalianza? Vamos a ver, así fue. Y no solamente eso, cuando fue el juicio contra Fujimori, yo fui a declarar contra él. Yo fui un testigo de cargo contra él. No de descargo, sino de cargo. Y dije cosas muy fuertes y muy crudas y muy duras ahí. Lo transmitió la televisión nacional. Después el fujimorismo empezó un proceso de democratización, ¿no?
de ingresar a la democracia y quedarse en él. En el Congreso pasado, el fujimorismo cometió el error de entrar en la vendetta contra Kuczynski y se puso el objetivo de defenestrarlo. Finalmente Kuczynski renuncia, pero el fujimorismo quería sacarlo a la mala, y acuérdense que yo voté en contra. No estaba de acuerdo porque me daba cuenta, como persona que más o menos conoce su patria y su gente, que esto iba a ser un salto al vacío, como efectivamente ha pasado. O sea, Keiko Fujimori se entendió con Vizcarra, acuérdense ustedes, no estoy hablando babas. El fujimorismo se entendió con Vizcarra para que Vizcarra sea presidente y sacarlo. Y una vez que subió Vizcarra, le metió una patada y lo sacó a ellos. Así es que, en esas circunstancias, yo veo el fujimorismo con muchísima reserva. ¿Por qué? Porque veo que hay gente de buena fe en ese partido, pero cometieron errores y de ahí nace el principal error que motiva el cierre del Congreso. Porque ese choque, esa confrontación innecesaria, absolutamente innecesaria, ¿no? Poco inteligente, ¿no? Con voceros procaces y atrevidos, ¿para qué? ¿No? Entonces, es que también había mucho de improvisación pues, en ese grupo, ¿no? Meten gente a la diabla y entonces después tenemos los resultados que tenemos. Así es que el fujimorismo es una estructura, pero todavía no es un partido, diría yo, ¿no? Es una estructura política, familiar, organizada sobre la base de los Fujimori. Y la prueba es que siempre los más votados apoyan Fujimori, ¿no? Si no es Keiko, es Kenji, y después aparecerá alguien más. Entonces, yo creo que ellos todavía no han logrado formar eso. Ahora, si el Fujimori decide apoyar alguna fórmula democrática que tenga otros partidos, estoy pensando en Acción Popular, estoy pensando en el PPC, estoy pensando en el APRA, estoy pensando en otras organizaciones partidarias o movimientos políticos que puedan impulsar una tendencia. Si el fujimorismo decide apoyar, creo que hay que evaluarlo, tampoco no hay que rechazarlo per se, pero hay que evaluar y hay que medir las consecuencias, porque tampoco se trata de juntarse por juntarse, se trata de juntarse con un programa, con fundamentos, con lineamientos claros, y el primero es el lineamiento democrático, el lineamiento de las libertades. Si eso no se respeta, ¿no? Bueno, entonces no hay nada que hacer. Yo pensé en un momento que el fujimorismo estaba en eso, pero después se equivocó dentro de la democracia, pero se equivocó rotundamente, motivando muchos de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Gente ultra radical que se creía que estaba haciendo la historia y realmente lo que estaba era hundiendo al Perú. Entonces, en fin, yo empezaría primero por los partidos democráticos y vamos a ver cómo nos vamos entendiendo en el camino. Lo importante es que no caiga el país en la improvisación. Y espero que algunas personas hayan aprendido la lección. Doctor, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos muchísimo su generosa participación y le damos unos minutos para que usted se dirija al país en su calidad de ciudadano y de político y de exgobernante. Muchas gracias. En primer lugar, me encanta tener la opción de una conversación inteligente, ¿no? Propositiva y transparente. Y en este sentido, yo reitero lo que dije al principio. Yo he preferido ir por las vías de las sugerencias. En mi Twitter, si ustedes entran, van a encontrar 27 sugerencias permanentes. Cosas propositivas, constructivas. Es más, he escrito yo unos artículos que se llama Oposición Constructiva 1, 2, 3. Llevan 3 artículos desde la oposición constructiva. Entonces, no es mi ánimo denostar del gobierno, ni echárselo abajo, ni criticar por criticar. Hay que criticar para corregir. Porque si uno no critica, si uno no evalúa, y cuando para criticar no necesito insultar a nadie, uno evalúa y critica. Y la crítica implica una propuesta de cambiar y mejorar las cosas. Esa es la idea central, ¿no? No entender eso es no entender la política. Por eso a veces el improvisado cree que la crítica, es mi enemigo, no le tengo que aceptar nada, lo rechazo. Ese es el producto de la improvisación. El hombre está muy inteligente, estudia lo que te dice el rival.
evalúa y convoca a los mejores. Yo aprendí en mi vida política que para yo poder superarme en mi acción personal de Estado, yo tenía que invitar a gente que supiera más que yo. Pues si la gente sabe más que yo, entonces yo aprendo de ellos. Mi sabiduría será saberlos convocar y saber recoger lo que ellos me dicen. Así dice, por ejemplo, la ley de salud mental, una estupenda ley contravigente en este momento. Ya tiene un año de existencia. ¿Yo qué sé de eso? Nada, o no sabía nada, pero convoqué a los mejores. Hicimos una estupenda ley. La ley de control de fusiones empresariales, por ejemplo. Igual, era un tema que yo tenía algunas nociones, pero convoqué expertos y lo hicimos. Entonces, creo que esa metodología de invitar a los que saben más que uno es una decisión sabia. Porque el que convoca a gente mediocre, ¿no? Para decir una palabra, a los Richard Swing, ¿no? Los convoca. Es que para tú sigues brillante porque estás rodeado de mediocres. Tú tienes que invitar a los que saben más que tú. Entonces, así podrás servir mejor al Perú. Un gran abrazo y muchas gracias por esta oportunidad a la vieja Radio Miraflores, como se decía antes en la publicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias también, Jorge Ceballos, por concedernos esa entrevista. Sí, un abrazo para el señor Ceballos, por favor, ¿no? Que lo he muy visto amable. ahí, muy contento. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.